Bueno, lo que voy a presentar se ve fácil, pero no. Me ha costado trabajo, me ha costado entender esos grandes pedagogos, esos grandes filósofos, ¿sí? Me ha costado también entender a esos psicólogos de la cognición, me ha costado entender cómo funcionan las dos partes del cerebro. Y me ha costado entender que enfrente de mí hay un ser que es razón y emoción. Yo me acuerdo una vez que leí una frase de Aristóteles hace mucho, que sentenció que el razonamiento se podía matematizar. Y hoy en día, que he comprendido un poco cómo funciona este aparato, me he dado cuenta que este aparato es parte de mí, que se queda. Pero la parte emotiva me la llevo yo. Sí. Centrándonos en el PEI, ¿qué nos dice? Hay que formar seres íntegros. Yo soy del área de matemáticas y de física, y desde ahí trato de formar ese ser. El contexto que trabajé en esta práctica son los estudiantes de tercer semestre de la carrera de procesos electrónicos de la Facultad de Ingeniería de la institución. La disciplina es cálculo vectorial y el turno es nocturno. Utilicé el aula virtual y a la vez utilicé el aula físico para hacer algunos experimentos y para que el concepto quedara claro, el concepto matemático. Yo invito a mis amigos, los matemáticos o los profesores que enseñan matemáticas, que no se pierdan en las dimensiones del ser. Debe de conocer lo que es el concepto, debe de desarrollar las habilidades de pensamiento y los procesos lógicos matemáticos, los procesos mecánicos, hay que buscarle una herramienta para que los ejecuten. Ya no hay que estar perdiendo el tiempo con esos procesos algorítmicos mecanizados, porque el alumno no aprende nada con eso. La matemática es un lenguaje potente y por ende hay que buscar estrategias para desarrollar habilidades de pensamiento. Aquí, como pueden ver, el objetivo de la disciplina, brindar a los estudiantes las estrategias didácticas y pedagógicas para la construcción de conceptos del cálculo vectorial y el desarrollo del pensamiento abstracto. La clase es vectores y escalares. Voy a utilizar este recinto para preguntarle a los matemáticos y a los ingenieros si me pueden decir cuál es el vector y cuál es el escalar. Vean la hoja. Todo el mundo conoce esto, ¿verdad? ¿No? ¿Quién de ustedes se atreve a decirme qué es dónde está el vector y dónde está el escalar? Y el quien me lo diga le regalo un chocolate. Tú alzaste la mano, Peter. Dime.
Vean, esta actividad la desarrollamos en el salón de clase y hay que brindarle a los alumnos de que ellos digan qué es lo que observan. No, Miguel, estás preguntando por la definición de vector y escalar. La diferencia básicamente, aquella magnitud que tiene una dirección y un sentido más su propia magnitud, la podríamos definir como un vector, mientras que la parte cuantitativa de eso me está representando al escalar, o sea, el número específicamente hablando. Ok, Peter. Pero desde el experimento, si me pueden decir cuál es el vector y cuál es el escalar desde el experimento. Bueno, yo digamos hasta donde lo interpreto, pues fíjate que ahí hay una trayectoria, ¿cierto? Esa trayectoria es perpendicular, o sea, hay una dirección ahí perpendicular al plano horizontal, o sea, pues la dirección, vamos a venir, digamos, de norte a sur, por así decirlo, y la parte cuantitativa, o sea, pues el valor absoluto de lo que representa ella. Bueno, para que vean que eso es lo que debemos hacer los matemáticos, yo creo, ¿sí? Que se haga una clase amena, una clase donde puedan participar todos los alumnos, una clase donde el concepto quede claro y el alumno pueda conceptualizar después, una clase donde no se le va a olvidar nunca el concepto de vector y el concepto de escalar, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en el salón de clase cuando yo hice esta experiencia, ¿correcto? Por el otro lado, por el aula virtual, utilizamos un software para desarrollar cálculos matemáticos y hacer gráficas en 3 dimensiones. Ustedes saben, los profesores de matemática, que hacer una gráfica en 3 dimensiones en el tablero, pues es difícil, se pierde porque el tablero es en 2 dimensiones. Entonces, con un software, pues el software lo elabora mejor y ahí el trabajo del estudiante es interpretar lo que me está dando a entender la gráfica. Les voy a mostrar un video. Vean cómo ahí el alumno está manejando la tecnología para hacer una gráfica en 3 dimensiones. Como yo les dije, hacerlo en el tablero estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez surgen software más potentes que hacen cálculos y gráficos matemáticos. Hay que aprovecharlos. Eso fue como una herramienta que se utilizó en el aula virtual y las estrategias de trabajo fueron los trabajos en grupo, trabajo colaborativo, aprendizaje significativo y uso de las TIC. El trabajo colaborativo, pues es una forma de aprender. Hay una teoría, la teoría de Vygotsky, que dice que el alumno o la persona aprende a través del grupo de compañeros con que está trabajando o a través de la guía de un tutor o de un docente. Ustedes vieron hace rato cuando yo lancé el papel, ahí se está dando un aprendizaje significativo y es una de las teorías que maneja Ausubel, ¿sí? El aprendizaje significativo es un aprendizaje que no es memorístico, no se va a olvidar, eso perdura. Como yo les decía hace rato, desde la matemática hay que desarrollar las habilidades de pensamiento. Hay muchas, estoy mencionando unas acá. Y en esta clase se ha desarrollado la interpretación a través
de cómo el alumno interpreta el gráfico y escribe lo que él interpreta. El análisis, cómo lo desarrolla el alumno cuando trata de hacer un mapa conceptual o cuando trata de resolver un problema. En este caso, yo aquí les muestro un mapa conceptual, perdón, es un resumen que surgió de un video y el alumno se llama Jorge Luis Narváez. Es un resumen que me hizo de un video sobre las ecuaciones de Maxwell. Aquellos que son ingenieros electrónicos saben que las ecuaciones de Maxwell son puros vectores y escalares, ¿verdad? Ahí están involucrados los vectores y escalares. Si ustedes ven, el resumen es un producto inédito. Él no copió y pegó, ¿sí? Como lo hacen la mayoría de los alumnos, si le decimos, me tienen que escribir sobre función y me traen la tarea mañana, ¿sí? Aquí no. Aquí, si ustedes pueden leer, tiene un poco de fallas y de eso se trata. De eso se trata. Se trata de ver cuáles son sus fallas de ortografía y cuáles son sus fallas de redacción para decirles, para recomendarles que tienen que mejorar. Y eso no se debe de tomar como una penalización. Aquí lo que me gustó es el intento de escribir, porque ustedes saben que escribir no es nada fácil, y más nosotros que estamos acostumbrados a una educación lineal, a una educación cuadriculada. Para escribir se nos hace difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos potencializado la otra parte del cerebro, ¿sí? La parte de donde se da la creatividad, donde se da la innovación. Les voy a hablar un poco sobre la evaluación. Hace rato la compañera Edna habló sobre ese proceso. Ese proceso es un proceso continuo, es un proceso permanente, no es un proceso que se va a determinar con un quiz, con un test o con un examen, ¿sí? Ahí entra en juego el papel de los estudiantes y el papel del profesor. Por eso, para mí, hay 3 procesos de evaluar: el que hace el docente, el que hace el compañero y el que lo hace el grupo. Entonces yo les presento un video donde un alumno evalúa lo que le pareció el grupo, ¿sí? Se tomaron video de otros alumnos, pero nada más grabé el de un compañero.
Bueno, vean lo que dice un alumno. Yo creo que son ellos los dolientes y son ellos los que dicen cuándo están aprendiendo y cuándo no, ¿sí? Resultados. Manejo del software matemático. Ellos ahora para calcular una derivada, pues utilizan el software. Para calcular un determinante, utilizan el software. Para calcular una inversa de una matriz, utilizan el software. Construcción del trabajo en grupo. Ellos saben que el trabajar en grupo, y más en el aula virtual, es bastante potente porque entre ellos mismos se están comunicando. El aula virtual tiene una serie de elementos que hay que aprovecharlo, como es el chat, como es el foro de trabajo colaborativo. Vean que esa comunicación puede ser asincrónica o no asincrónica. Entonces, en el aula virtual, el trabajo en el grupo se me hace magnífico. La producción intelectual inédita. ¿Sí? Ellos, como yo les decía hace rato, a través de un video, a través de una película, me escribieron un resumen y me hicieron un mapa conceptual. El otro video que vieron fue un video de autoestima. Ustedes dirán, ¿por qué un video de autoestima? Porque la autoestima es fundamental para alcanzar los objetivos, las metas que uno se ha trazado. Y en este nuevo paradigma hay que trabajar con autoestima, ¿sí? Porque si yo no trabajo con autoestima, probablemente el alumno no acelere su proceso de formación o probablemente no se logre lo que yo quiero que ellos aprendan. Entienden también lo importante que son los sistemas de información. ¿Por qué? Porque a través de los sistemas de información se trabaja en red, a través de los sistemas de información se baja una cantidad de textos donde él puede leer y si no le entiende la posición de un autor, busca otro autor y así sucesivamente. Y a través de los sistemas de información pueden bajar videos de la clase de un profesor y es otro profesor desde el video que me está ayudando a formarlos. Entonces vean el potencial que es un aula virtual. Estos son algunos libros que utilicé para desarrollar esta pequeña práctica, ¿sí? Yo se los recomiendo que lo lean y sobre todo los de matemáticas, no tengan miedo de utilizar el aula virtual, ¿sí? No tengan miedo. Lo que sí les recomiendo que hay que entender cuáles son esas estrategias de aprendizaje que me permitan desarrollar las habilidades de pensamiento. Hay muchas, ¿sí? ¿Cuáles son esas estrategias que me desarrollen la parte racional del alumno y la parte emotiva? Gracias. Gracias, profesor Miguel Ángel. Como lo hicimos anteriormente, después de las dos exposiciones de las prácticas, un espacio muy corto de algunas preguntas. Si alguna de las personas que están aquí en el recinto desea hacer alguna pregunta, pues nos alza la mano. Allá tenemos una intervención, una pregunta antes de la intervención nuevamente del doctor Nelson López. Invito a las dos personas. Bueno, felicitaciones a mis compañeros nuevamente por tan maravillosa práctica, pero la mía va encaminada al profesor Miguel Ángel Montes,
porque como repito, estoy actualmente en un proyecto de práctica y yo quisiera ver qué luces me dan, aparte de un software, otras luces para una asignatura como cálculo multivariable, porque estando en la práctica, bueno, no soy muy experta en matemáticas, estoy manejando simplemente la forma y pues me ha tocado también investigar como para no mirar simplemente la forma de la práctica, pero dentro de la investigación que he hecho hay que tener una competencia fuerte en cálculo diferencial, unido con cálculo integral. Imagínese usted esa unión allí. ¿Qué estrategia en una clase como cálculo multivariable o necesariamente solamente utilizando el software, qué sé yo, porque, o sea, lo veo muy complejo, o sea, definitivamente el impacto, porque ese es unos primeros impactos, porque todavía no voy tan adentro de la investigación, apenas estoy iniciándola. ¿Qué consejo nos podría dar, sobre todo en esta asignatura? Bueno, cálculo multivariable, como su nombre lo dice, multivariable. Pues existe aquí, en este recinto existe si podemos ver las dimensiones del salón, ¿sí? Ancho, largo, alto. Ya estoy hablando sobre el cálculo multivariable, estoy hablando en 3 dimensiones. El alumno tiene que entender eso. Yo soy un ser de 3 dimensiones, ¿sí? Sobre el manejo de las derivadas en el cálculo multivariable y las integrales de multivariable que calculan volumen, que calculan área, pues yo les recomiendo que utilicen el MATLAB. El MATLAB es un software potente, ¿sí? O si no tienen el MATLAB aquí en la institución, pueden bajar el Maple. El Maple también es un software excelente, con la diferencia de que el MATLAB te puede simular un fluido, ¿sí? Te puede simular un fluido y ahí le pueden decir al alumno que si el fluido es un vector, es un escalar, o qué puedo calcular con el fluido, qué puedo aplicar con el fluido, si el concepto de gradiente, si el concepto de rotacional, que son conceptos del cálculo multivariable. Pero yo digo que no hay que encerrarnos. Tú me dices de la derivada está aquí, mira. Ahí está la derivada. El concepto de derivada está ahí. El concepto de derivada está ahí, porque si el alumno logra entender que el concepto de derivada es la variación de 2 variables, ya la hizo. Ya la hizo, porque en cualquier fenómeno que se esté moviendo, ahí está el concepto de derivada. Parece que Peter levantó las manos. A ver, Peter. No, sí. Esto va dirigido a la doctora Tatiana. Doctora, yo estoy invitando, digamos, a que en cualquier momento se siente conmigo y busquemos la colaboración del doctor Páez, porque ahí en el laboratorio Clay nuestro, que funciona en el 4º piso de desarrollo, el Clay. Yo con mis alumnos de administración, acá digamos en negocios internacionales y logística, hemos implementado unas prácticas, unas lúdicas, y ya este semestre pues las llevamos a cabo en el Clay, pero son básicamente apuntadas a la factorización lúdica. Pero nuestro colega Páez, él diseñó unas relacionadas con la derivada, que veo que esa es su inquietud. Lógicamente usted está hablando del cálculo multivariable y ahí hay, digamos, derivadas en donde aparecen 3 variables, las que nuestro compañero trabajó. Se trata de 2 variables, pero yo creo que estamos para eso, ¿no? Le apuntamos al diseño y con toda seguridad vamos a descubrir y le colaboramos en ese sentido. ¿Oyó? Para que sepa pues que ahí estamos. Pequeña intervención. Quizás porque es que yo me siento muy inquieta, yo no quería simplemente hacer el registro fotográfico de video, sino que
haciendo, la idea es hacer una triada, ¿no? Porque preguntándole a los estudiantes, porque la verdad es que yo me inquieté tanto, ya no podía ni tener tranquila cuando entraba al aula de clase porque los veía tan felices, porque el profesor tiene una claridad impresionantemente conceptual de ese cálculo multivariable. O sea, eso lo tengo claro. Yo pienso que el problema era de didáctica y de la técnica, el cómo, para que estuviera coherente con nuestro paradigma. Porque el paradigma, aunque era tradicional, estaba funcionando. Funcionando porque había estudiantes alegres, por la complejidad. Pero veía que no estábamos siendo de todas maneras coherentes con el modelo socioconstructivista pedagógico que implicaba de todas maneras una participación más activa del estudiante. Y me estaba ya preguntando, cuando llegara la época de la retroalimentación, de la estrategia, ¿qué iba a decir? ¿Me entiende? ¿Por dónde me iba a meter? Entonces yo pienso que esto es una propuesta realmente multidisciplinaria. Fíjate que ya otros docentes como ya van más avanzados. No me imaginé en Clay con la segunda derivada. O sea, que me ha tocado ya aprender, pero muy contenta con esto que estoy viendo, porque me voy con una idea y muy feliz. Gracias. Miguel, discúlpame, esto va dirigido a ti, Miguel Montes. Hace como 5 años yo tuve la oportunidad de asistir a un evento que programó el Universal, ahí en las instalaciones de Pie La Popa, en donde tú llevaste una lúdica que se trataba sobre cómo en un sancocho la derivada está inmersa. ¿Sí te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. Me acuerdo que en esa oportunidad vinieron casi todos los físicos, matemáticos e ingenieros porque estaban pendientes de ese título tan llamativo. ¿Cómo se encuentra la derivada inmersa en un sancocho? Imagínense, ahí las instalaciones quedaron pocas para la cantidad de gente que asistió. Yo te invito, Miguel, realmente para ver si la apuntamos y trabajamos sobre esa lúdica y que nos quede en nuestro laboratorio. ¿Oíste? ¿Te acuerdas que una vez la policía inglesa descubrió un asesinato? El tipo mató a la esposa, la policía llegó, le dijo, siéntese allá, entraron al cuarto, aplicaron el concepto de derivada, sacaron al tipo y lo llevaron preso. Aplicando el concepto de derivada, metieron un tipo preso que mató a su esposa y el día había dicho que no. Fíjense cómo y dónde está el concepto ese bonito de lo que es la derivada. Gracias.